nuevo contigo. Déjame, déjame empezar con el contexto del texto. Venga. Estamos viendo el proceso más acelerado y más destructivo de cambios al sistema constitucional y legal en México que hayamos visto, cuando menos en lo que yo tengo de memoria. Tan solo 10 meses, Carmen, estamos hablando del 1 de septiembre del año 24 al día de hoy. En tan solo 10 meses se ha cambiado el sistema constitucional, el sistema que daba sustento al Estado constitucional de derecho en México, que con todas sus deficiencias e imperfecciones era la base de nuestra germinal democracia. Eso ya no existe hoy. En solo 10 meses, a través del uso de una mayoría ilegítima, inconstitucional, mayoría calificada, obtenida de la manera que aquí se ha comentado en la Cámara de Diputados, y de manera, pues si se vale la expresión, aún peor, en la Cámara de Senadores, Morena y sus aliados han transformado de manera radical y para mal el sistema constitucional de México. Lo que estamos viendo es un contexto de cambios en los cuales se ha venido demoliendo el sistema de pesos y contrapesos que daba sustento al equilibrio de poderes. Lo que tenemos ya en acto, Carmen, y ya solo falta que la presidenta los publique, es, déjame usar esta analogía, esta metáfora, primero hicieron el cimiento constitucional de todo este cambio antidemocrático y en este periodo de sesiones le han puesto los muros a un sistema autoritario que cada vez más avanza en el control, no del crimen organizado, no de las bandas delincuenciales, sino en el control, la vigilancia de millones, sino es de que todos los ciudadanos mexicanos estamos entonces, Carmen, en un contexto muy desfavorable en el cual cada uno de estos cambios, los aprobados en este periodo extraordinario, en donde lo extraordinario ha sido la velocidad y la irresponsabilidad con que Morena y sus aliados aprueban leyes, lo que tenemos hoy es ese cambio que incluye ahora, y entró al tema de la CURP, que incluye la conversión por vía legal, no constitucional, Carmen, de la clave única del registro de población, a la que se le quieren ahora agregar los biométricos de cada persona. Primero, para ubicar al auditorio, la clave única del registro de población es un número es una clave alfanumérica de, si mal no recuerdo, 18 caracteres, que surge del acta de nacimiento de cada persona. Los registros civiles de todo el país, Carmen, envían al Registro Nacional de Población, que depende de la Secretaría de Gobernación. Es una dirección general de la Secretaría de Gobernación. El Registro Nacional de Población recibe las actas de nacimiento y con ellas construye la clave única del registro de población. Es como un registro federal de contribuyentes, tiene la misma lógica, Carmen, y se le agregan caracteres alfanuméricos para ubicar el estado y el municipio de nacimiento, y al final un número identificador para lo que se llama por los técnicos evitar las homonimias, que hay varios Jorge Alcocer en el país. Entonces los últimos dígitos de esa clave de población permiten diferenciar uno de otro. Hasta el día de hoy y hasta donde tenemos información, en el Registro Nacional de Población deben existir vigentes alrededor de 150 a 160 millones de claves de registro de población, o sea, 150 a 160 millones de personas nacidas en México tenemos clave única de registro de población. Y de ellos, Carmen, la mayoría de esas claves ya han sido cotejadas contra el acta de nacimiento.
Obtener la clave única es muy sencillo. Basta que coloques la fecha de tu nacimiento y la entidad de nacimiento en la página del registro de población y te aparecerá tu clave única, la que puedes imprimir. No existen fotos, no existen biométricos, existen los datos que toman del registro civil. Por tanto, solo puedo imprimir esa clave, que la firma, esa constancia de inscripción en el registro de población está firmada por el secretario de Gobernación en turno. Cada vez son más las dependencias públicas, solo dependencias públicas, Carmen, que piden que ante un trámite de inscripción o de renovación de vigencia en alguna dependencia gubernamental, el ciudadano, la persona presente, esa constancia de registro de población solo sirve para eso. Cabe anotar también, Carmen, que desde el año 2008 todas las credenciales del INE, todas tienen en su parte frontal la clave única de registro de población, la credencial del INE, que sí tiene fotos, que sí tiene nuestros datos biométricos de todos los mayores de 18 años, tiene incorporada ya la clave única del registro de población. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Por qué metieron por casi de contrabando con calzador en el tema de desaparición forzada de personas? ¿Por qué metieron ahí de contrabando bajo la mesa la reforma a la ley de población para crear la curva digital, ponerle foto y tomar huellas digitales de todos los mexicanos? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que se gana con eso? Porque es evidente, ya lo han dicho múltiples especialistas, que ponerle biométricos y ponerle foto a la curva no va a servir para localizar a las personas desaparecidas, Carmen, simple y sencillamente porque esas personas que ya desaparecieron, esos miles y miles de mexicanas, de mexicanos que siguen siendo buscados por sus familias, por las madres buscadoras, esos miles y miles de mexicanos desaparecieron antes de que se produjera esta reforma. No van a poder dar sus biométricos, perdón por decirlo obvio, pero hay que decirlo, nos están engañando diciendo que esta es una medida para búsqueda de personas. No, Carmen, esta es una reforma para control y vigilancia, primero, de toda la población, y segundo, es el primer paso para quitar la credencial del INE y llevarse el padrón electoral a control del gobierno. Ese es, a mi juicio, el objetivo más importante, junto con el policiaco que está detrás de esta reforma, Carmen. Ese es el objetivo. Ahora bien, solo dos apuntamientos adicionales. Esta reforma legal es inconstitucional, viola la Constitución, y voy a señalar por qué. El artículo 91 de la Ley de Población ha sido reformado, como tú ya dabas cuenta, para establecer que la clave única de registro de población es la fuente única de identidad de las personas de nacionalidad mexicana. Dice, integrada en una secuencia alfanumérica de 18 caracteres que permite identificarlas, pero también el 91 bis, ese artículo se está agregando ahora, dice que esa clave de población será el documento nacional de identificación obligatorio. O con esto, Carmen, documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y estará disponible en formato físico y digital. Formato físico quiere decir que van a expedir credenciales de CURP. Y Carmen, si la gente ahora va a tener una credencial del Registro Nacional de Población, o sea, del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, van a matar la credencial para votar del INE, que es hoy por hoy el documento de identificación, el documento de identidad más usado.
si los bancos, déjame ponerlo más obvio, Carmen, si los bancos dejan de aceptar la credencial para votar y te piden que muestres tu clave única de registro de población, tu nueva CURP, la gente, los jóvenes van a dejar de inscribirse, Carmen, en el padrón. Ya no va a tener mayor utilidad que la de ir a votar, y pronto pondrán en la ley que para votar también se podrá usar la clave única de registro de población. Por eso digo yo que la intención, este es el primer paso para la reforma electoral que ya anunció Claudia Sheinbaum y que va a consistir en lo básico en tomarse el control del sistema electoral y pasar el control del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación o a la Agencia de Transformación Digital. Carmen, esto viola flagrantemente dos artículos constitucionales. Viola el artículo 4 de la Constitución, que establece el derecho a la identidad y que señala claramente que el derecho a la identidad está asociado a un instrumento y a un acto registral. Todo niño, niña que nace en México debe ser registrado no ante el Registro Nacional de Población, sino ante el Registro Civil para obtener el documento, que ese sí es la fuente de la identidad, el acta de nacimiento. Esa es la obligación de los padres. Todos los padres deben registrar a sus hijos y es obligación del Estado incluso proporcionar gratuitamente la primera acta de nacimiento. Eso dice el artículo 4 de la Constitución. Eso es universal, eso es para toda persona que nazca en territorio nacional. Segunda violación, el artículo 36 constitucional, fracción primera, Carmen, establece desde el año 90 la obligación que tenemos los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, es decir, la población de 18 años y más, de inscribirnos en el Registro Nacional de Ciudadanos, no en el Registro Nacional de Población. Dice la Constitución, es obligación del ciudadano mexicano inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y es obligación del Estado darle al mexicano mayor de 18 años una cédula de identidad, no una CURP digital. Ahora, como no existe el Registro Nacional de Ciudadanos y nunca se emitió la cédula de identidad, Carmen, hay un artículo transitorio de la Constitución, el de más larga vigencia en la historia constitucional, creo que del mundo, el de más larga vigencia, que dice que como no hay Registro Nacional de Ciudadanos, hay que inscribirnos en el padrón electoral. Ahí es donde tenemos que inscribirnos los de 18 años y más. Eso lo están cambiando en la ley sin cambiar la Constitución. Por eso digo yo que eso es violatorio, y termino con una alerta para toda la población que use servicios bancarios, porque esta misma reforma que ya está por publicarse dice en su artículo 4 transitorio que habrá un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto. Esto es a partir de que la presidenta firme y publiquen en el diario oficial, para que todos los entes públicos y privados adopten las medidas para incluir a la CURP como requisito en los trámites y servicios que tengan a su cargo. A ver, que no se dan cuenta los legisladores de Morena y de sus aliados de lo que están poniendo, de lo que acaban de aprobar. En 90 días, Carmen, con esta ley, los bancos deben pedirte la CURP. Pero ¿cuál CURP te van a pedir si la CURP que existe hoy no tiene ni foto, ni huellas, ni elementos biométricos? ¿Por qué están pidiendo esta barbaridad? Van a generar en los bancos y en general en el Seguro Social, en el ISSSTE, en las escuelas, a toda persona le van a pedir que muestre su clave única del registro de población, cuando esa clave única con foto y con biométricos no existe, Carmen, no existe, y en 90 días es imposible que la tengan. Ese es el atropello con el que están legislando.
y terminaré con un apuntamiento presupuestal de dónde va a salir el dinero para ponerle a 160 millones de claves únicas de registro de población los biométricos, de dónde va a salir el recurso público, o es lo que le van a quitar al INE cuando le quiten el padrón y los recursos que el INE destina a la actualización permanente del padrón electoral y emisión de credenciales de elector, se los van a quitar al INE y se los van a pasar a la agencia digital o a la Secretaría de Gobernación, porque hayan hecho un verdadero enredo de competencias entre Gobernación y la agencia digital. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito gubernamental, Carmen? Reitero y repito, no es contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas, no está respuesta a la exigencia de las madres buscadoras, es cerrar el círculo de la vigilancia policíaca con base militar, con instrumentos militares sobre la población. Estamos avanzando de manera acelerada en estos meses a un autoritarismo de corte militar y policíaco. Y por otro lado, estamos empezando a ver las medidas para tomarse lo que les falta, para tomarse el sistema electoral y controlar las elecciones a partir del año 27 y hacia adelante. Eso es el objetivo de esta reforma y por eso no les importa violar la Constitución, pasar por encima de ella y ver después cómo arreglan este entuerto, como lo han hecho ya en otras ocasiones, Carmen. Eso es el sentido de esta clave única de registro de población con fotografía y con huellas digitales. A ver si no se les ocurre para que también les demos la huella del iris, como ya lo intentaron hace tiempo. Ese es mi comentario, Carmen. Con esto nos vamos. Jorge Alcocer, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Buen día, Carmen. Hasta luego. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22, 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Para ti, que buscas análisis profundo y periodismo de verdad, porque entiendes la importancia de estar informado y comprender el entorno social, económico y político de México y el mundo. En Aristegui Noticias Podcast encuentras la información que realmente importa. Buenos días, México. Cada día, Carmen Aristegui y su equipo te ofrecen un panorama completo de los hechos que marcan nuestra realidad. Gracias a quienes están conectados en otras plataformas en Internet. Entrevistas con los protagonistas, debates que invitan a la reflexión y la opinión de expertos en diversos campos. Desde política hasta economía, pasando por cultura y sociedad, todos los temas con la claridad y credibilidad que caracterizan a Aristegui Noticias. Súmate a la conversación inteligente. Encuentra el podcast de Aristegui Noticias en tu plataforma favorita. Aristegui Noticias Podcast. Periodismo en libertad. Disponible en cualquier plataforma. Ahora también estaremos en YouTube. Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com.